Hola, hoy vamos a utilizar un ejemplo particular para presentar un fenómeno ecológico general importante. El ejemplo que vamos a utilizar involucra a esta planta, ¿verdad? De la cual se alimenta este insecto, ¿verdad? Que es una polilla, cuya larva se alimenta de este árbol y además la larva de esta polilla, además es el alimento de esta ave que está aquí. Bueno, la aproximación que vamos a utilizar para representar este sistema originalmente es de Ludwig y colaboradores, pero la forma de presentarlo es tomada del buen libro de Stephen Strogatz. Fíjense, lo primero que vamos a hacer es que vamos a suponer que la población del insecto crece de manera logística, pero que además hay un número de individuos de la población que es retirado por depredación del ave. Vamos a suponer que esta reparación ocurre de acuerdo a una respuesta funcional tipo 3. Esto es lo que quiere decir, es la relación que existe entre la depredación y la cantidad de orugas que hay en el sistema. Vemos que cuando hay pocas orugas en el sistema, la depredación es muy pequeña, luego la depredación aumenta y finalmente la respuesta se satura. Es decir, que cuando hay muy pocas orugas, las aves no depredan las orugas prácticamente, es decir, probablemente ni siquiera se dan cuenta que están ahí. Luego, en A, es una densidad en la cual las aves se empiezan a interesar en las orugas, las empiezan a depredar, y finalmente en B es un lugar, es un punto, es un valor en el cual la respuesta se satura. Es decir, es una cantidad tal de orugas que las aves no pueden consumirlas todas, ¿no? Bueno, entonces aquí lo fundamental es que estos dos puntos, A y B, uno es el umbral en el cual las aves se empiezan a interesar, y B, donde se saturan, que son parámetros de forma de la respuesta funcional tipo 3, que esta es la expresión matemática de la respuesta funcional tipo 3. Otra cosa es que vamos a considerar que desde la perspectiva de la ventana de tiempo que vive una oruga, las poblaciones de pinos y de aves son constantes, porque las, estos son organismos mucho más longevos que la oruga. Entonces tenemos un sistema que tiene 4 parámetros que además tienen unidades. Entonces vamos a intentar construir una versión más simple, sin unidades, es decir, adimensional. Para esto vamos a escalar n por a, ¿verdad? Y el objetivo es dejar el segundo término, es decir, este término que está aquí, que es el más no lineal. Fíjense ustedes que aparecen, tenemos unas variables multiplicadas por ellas mismas, y dejar este segundo término sin parámetros. Bueno, hacemos esta definición de la que estábamos hablando, ¿verdad? Escalando n por a. Esto lo podemos representar de esta forma, la que es más cómoda. Y entonces ahora nos damos cuenta que de la variable, que de la cual vamos a llevar registro de cómo cambia en el tiempo, va a ser esta, ¿sí? Y si ahora en esta expresión sustituimos todos los valores de n por a por x, obtenemos esto. Nos damos cuenta que esto se puede eliminar, sin embargo nos queda todavía esta b aquí, entonces vamos a dividir todo por b, ¿verdad? Y obtenemos esta expresión y vamos a hacer las siguientes definiciones para hacer el sistema más simple y además terminar de deshacernos de las unidades, y entonces obtenemos esta expresión, ¿verdad? Que es un sistema sin unidades, ¿verdad? Que en el cual solo hay 2 parámetros. Ahora evaluemos este sistema, y evaluar el sistema significa evaluar sus equilibrios. Los equilibrios están definidos como los puntos en los cuales la variable se hace cero. En este caso la variable tiene que ver con el número de orugas. Entonces lo que nos interesa, los puntos en los donde la variación de esta variable, mejor dicho, disculpen, se hace cero. Esto involucra que ni aumenta ni disminuye el número de individuos, el número de orugas del insecto, y eso es tanto como decir que esta expresión se hace cero. Un punto de equilibrio trivial, evidente, es cuando la cantidad de orugas es cero, pero esto no nos interesa, porque esto simplemente lo que significa es que el organismo no está en el sistema. Para evaluar los otros equilibrios, primero vamos a dividir toda esta expresión por x, obtenemos esta otra. Entonces esta es una expresión mucho más simple, en donde nos damos cuenta que por aquí tenemos una recta y por aquí tenemos una curva, ¿sí? Que podemos representar, ¿verdad? Donde esta es la recta, donde este es el intersecto y este es el máximo valor de orugas posible. Esta es la curva y
donde están los equilibrios aquí, donde estas dos expresiones se igualan, y donde estas dos expresiones se igualan es donde se cruzan, ¿no? Esto es lo que quiere decir, esto es un punto de equilibrio, que lo que quiere decir aquí es que la recta, la resta de esto menos esto es cero, ¿verdad? Fíjense que es interesante manipular este sistema, por ejemplo, variando los valores de los parámetros. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros incrementamos el valor de este parámetro de esto a esto? Vemos que surgen tres equilibrios internos. Fíjense, en todos los casos vamos a estar interesados en los equilibrios internos. Existe otro equilibrio, que es un equilibrio de frontera, que es el cero, que ya vimos que es un equilibrio trivial que no nos interesa. Bueno, ahora estos tres equilibrios involucran dos, ¿verdad? Donde hay una poca población de orugas, ¿verdad? Y otro donde hay muchas orugas. Es decir, este es un caso en donde hay una situación de plagas, ¿no? Fíjense, estudiemos la estabilidad de estos equilibrios. Bueno, para esto nos damos cuenta que cuando X tiene un valor muy pequeño, se reduce la expresión a esto. Esto se debe a que si X es muy pequeño, este término es muy pequeño, entonces esto que termina siendo 1. Por el otro lado, recordándonos de la definición de x, pero sobre todo recordándonos que si x es pequeño, x al cuadrado es un valor aún más pequeño que se pierde, ¿verdad? Y entonces la expresión se reduce a esto, que es la expresión de crecimiento exponencial. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que si la población está en cero, es decir, no hay individuos, y llegan unos pocos individuos, ¿qué es lo que va a pasar con esa población? Va a crecer y va a crecer de forma exponencial. Por lo tanto, el cero es un equilibrio inestable. Y entonces, si el cero es un equilibrio inestable, yo sé, y en un segundo se los voy a explicar, que A es un equilibrio estable, que B es un equilibrio inestable y que C es un equilibrio estable. ¿Por qué sé esto? Porque hay una relación entre los equilibrios estables e inestables. Que es la siguiente, entre dos equilibrios estables, necesariamente hay un equilibrio inestable. Y de igual manera, entre dos equilibrios inestables, necesariamente hay un equilibrio estable. Por lo tanto, si este es un equilibrio inestable, yo sé que este es estable, que este es inestable y que este es estable. ¿Sí? Bueno, también es interesante ver qué pasa si variamos el valor de R. Por ejemplo, si lo hacemos más pequeño. Bueno, antes de hacer esto, primero vamos a ver qué es lo que llevamos hasta ahora. Sabemos que si K es pequeña, hay un solo equilibrio, y que si hacemos K más grande, hay tres equilibrios. Ahora veamos qué pasa si variamos el valor de R. Si, por ejemplo, hacemos R más pequeño, es decir, pasamos de aquí a aquí. Ahora tenemos un solo equilibrio, ¿verdad? ¿Qué pasa si aumentamos a partir de este punto verde un poco el valor de R hasta aquí, de manera tal que la recta se haga tangente de la función no lineal en este punto? Vemos que ahora hay dos equilibrios, pero este equilibrio que está aquí, este que está aquí, es particularmente interesante, porque fíjense ustedes qué pasa si nosotros a partir de un mayor valor de R vamos disminuyendo el valor de R. ¿Qué pasa con estos dos puntos? A medida que nosotros vamos disminuyendo el valor de R, estos dos puntos se van aproximando, 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 hasta que finalmente colisionan en este punto que está aquí. ¿Qué pasa si hacemos esto en sentido contrario? Si a partir de aquí aumentamos el valor de R, lo que va a ocurrir es que este punto se va a bifurcar y a partir de él se van a crear los equilibrios B y C. ¿Sí? Bueno, variemos un poco más el valor de R hasta este punto, ¿verdad? Y de manera tal que esta recta se hace tangente de la función no lineal en este punto. Vean ustedes que esto también lo podemos evaluar de la siguiente forma. ¿Qué pasa a medida que va aumentando el valor de R? Estos dos puntos se van aproximando hasta que finalmente colisionan aquí. ¿Y qué pasa en sentido contrario? Bueno, este punto se bifurca y se crean los equilibrios A y C. Es decir, que el equilibrio B, que es inestable, participa en dos bifurcaciones, ¿verdad? Y además colisiona con A y con C. Fíjense ustedes que si construimos una línea más con un valor más alto de R, obtenemos un solo equilibrio y en resumen tenemos esto. Tenemos para este valor de R un equilibrio, para este valor de R dos equilibrios, para este valor de R tres equilibrios, para este valor de R dos equilibrios y finalmente un solo equilibrio. ¿Sí? Esto es lo que ocurre a medida que uno aumenta R manteniendo K constante. Bueno, vamos a quedarnos con estos tres que son interesantes. Este
de 3 equilibrios es esta situación que está aquí. Este de 2 equilibrios es esta situación que está aquí. Y finalmente este de un solo equilibrio es esta situación que está aquí. En todos los casos nos referimos a los equilibrios internos, ¿no? Bueno, vamos a suponer que comenzamos el sistema, ¿verdad? Que con estos valores de los parámetros de K y R que representan que el sistema se funciona de esta manera, de esta forma, y que nos encontramos con esta cantidad de individuos. ¿Qué pasa en este sistema si ocurre un cambio estructural que hace que cambie el valor de R, manteniendo K constante? Pasamos de la situación anterior a esta. Ahora, en esta situación, nosotros acabamos de darnos cuenta que cero es un equilibrio inestable. Por lo tanto, las densidades se alejan de cero. Es decir, a partir de este punto la población va a crecer. ¿Pero hasta dónde va a crecer? Va a crecer hasta el siguiente equilibrio, que es este. Y esto involucra un salto de la población a una densidad mucho mayor. Es decir, ocurre un cambio abrupto en la densidad. ¿Qué pasa? De pocas orugas a una situación de plagas con muchas orugas. Bueno, fíjense, una forma de resumir los resultados que hemos encontrado es viendo qué ocurre con las diferentes combinaciones de los valores de los parámetros. Bueno, y entonces aquí lo que encontramos un área en la cual hay un solo equilibrio, un área en la cual hay un solo equilibrio, un área central en donde hay 3 equilibrios y conseguimos estas curvas que están aquí en donde hay 2 equilibrios, ¿verdad? Estas y entonces hay tres, en términos ecológicos, hay una región, una combinación de los parámetros de refugio que involucra pocas orugas. Hay otra región que es una combinación de los parámetros que involucra muchas orugas, una explosión poblacional, una situación de plaga. Hay una región biestable, de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Vamos a explicar qué significa. Nos damos cuenta, y ya les voy a explicar por qué, que estas líneas son bifurcaciones, ¿verdad? Y que si nosotros a este sistema agregamos una dimensión más, ¿verdad? Que va a representar las densidades de equilibrio, entonces esto que está aquí es el piso de esta gráfica que está aquí, esto que está aquí, esta figura que está aquí, que se llama cúspide, es esto que está aquí, y toda esta figura es lo que se llama una catástrofe de cúspide. Este nombre viene precisamente de esta cúspide que está aquí. Bueno, esta cúspide está delimitada, o sea, estas líneas son las, las líneas punteadas que están aquí, que son tangentes a la función no lineal, ¿verdad? Que son precisamente los puntos en donde ocurren las catástrofes que mostramos hace un segundo. Fíjense, es interesante recordarnos de cuál era la definición de estos dos parámetros, ¿verdad? Vamos a representarlo de esta forma, que es un poco más claro, y darnos cuenta que tanto A como B son parámetros de forma de la función de la respuesta funcional tipo 3, donde la K pequeña está relacionada con la capacidad de carga, pero también con la respuesta funcional, y la R pequeña está relacionada con la tasa de crecimiento, pero también con la depredación. Es decir, con el crecimiento de la población y con el estado del ambiente, que son procesos que se refuerzan, que se retroalimentan positivamente. Entonces, fíjense, ahora nos vamos a valer de un complicado y complejo teorema de René Thom, que es el teorema de la clasificación, que entre otras cosas nos dicen que los diferentes tipos de catástrofes en realidad uno los puede entender que son como una especie de matruscas donde hay unos dentro de otros. Una cosa que se involucra es que dentro de toda catástrofe de cúspide se encuentra una catástrofe de doblez, que es esta que está representada aquí por esta S. Vamos a representar. Vamos a estudiar esto aquí en más detalle. Entonces veamos los ejes otra vez, son las densidades de equilibrio, en este caso es el valor del parámetro R. Esta curva roja que aparece aquí son los equilibrios del sistema, es decir, donde vive el sistema. Nosotros podemos suponer que esto representa el estado del ecosistema y esto es un parámetro clave de manejo que uno puede hacer del sistema, ¿verdad? Estos equilibrios, estos que están aquí y estos que están aquí, son equilibrios estables y estos que están resaltados son equilibrios inestables, es decir, basta una pequeña perturbación para que las poblaciones se alejen de ellos, ¿verdad? Y entonces es esta el área biestable de la que estábamos hablando anteriormente, en donde el sistema, ¿verdad? En realidad va a vivir entre estos dos equilibrios estables, ¿no? Pues entonces, ¿qué ocurre en un sistema
de este tipo si nosotros comenzamos, por ejemplo, en este punto. Y entonces se cambia este parámetro que uno puede manejar de esta manera. La respuesta del sistema vive dentro de esta curva roja. La respuesta del sistema es esta. Fíjense ustedes que esto involucra un cambio del estado del sistema muy pequeño, de aquí hasta acá. Es el cambio. Entonces, ¿cómo puede ocurrir esto? Bueno, eso puede ser una decisión de manejo, ¿no? Entonces, bueno, como el estado del sistema ha cambiado muy poco, uno puede decir, bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Este, cambiamos el parámetro clave de esta forma, la respuesta del sistema es esta, el estado del sistema también cambia muy poco, entonces continuamos, por ejemplo, puede ser la decisión de manejo hasta aquí y la respuesta del sistema es esta, ha cambiado muy poco. Es decir, se puede pensar que ese cambio que se ha hecho en el manejo, la respuesta en términos del funcionamiento general del sistema es muy poca, por lo tanto no nos afecta. Sin embargo, vean que nos estamos aproximando a un punto que se conoce un punto crítico. Un punto crítico es un punto en cuya cercanía los sistemas experimentan un cambio. Si nosotros modificamos un poco más el parámetro clave, vean ustedes que lo hemos llevado hasta aquí. Ahora el sistema solo vive dentro de esta curva roja. Por lo tanto, si este cambio aquí involucra necesariamente un salto del sistema. Desde este punto hasta este punto, esto se conoce como una catástrofe en matemáticas. Y esto, en términos ecológicos, lo que significa es un aumento abrupto en la densidad de orugas. Ahora que nos encontramos en esta condición, bueno, la decisión de manejo es, wow, ahora sí, el sistema ha cambiado mucho, estamos en una situación, bueno, peligrosa, con muchas orugas, una situación de plaga. ¿Cómo hacemos para regresar el sistema a su estado anterior? Bueno, entonces lo que podemos hacer es que, bueno, regresamos un poco el parámetro clave, pero ahora que nos encontramos aquí, la respuesta del sistema, ya les dije que vive sobre la curva roja, entonces esta es la respuesta del sistema. Disminuyen las orugas, pero disminuyen muy poco. Entonces, no es suficiente ese cambio para regresar a la condición anterior. Entonces, bueno, cambiamos más el sistema y la respuesta sigue siendo poca. Cambiamos más el sistema, la respuesta sigue siendo poca hasta este punto, que es otro punto crítico, donde un cambio en el parámetro involucra de nuevo una catástrofe. Bueno, este es el funcionamiento del sistema. Los sistemas que tienen este tipo de funcionamiento se conocen como sistemas con histéresis. Y lo más importante de la histéresis es que el comportamiento del sistema depende de su historia. No es lo mismo comenzar el sistema aquí que comenzar aquí, como acabamos de ver. En términos ecológicos, lo que esto significa es que aquí estábamos en una condición de refugio, ¿verdad? Donde había pocas orugas y luego pasamos a una situación con muchas orugas, una explosión poblacional. Esto en realidad se ve de esta manera y eso involucra que pasamos de un sistema que tiene esta apariencia, donde de repente empiezan a aparecer estos problemas y finalmente tenemos una situación de plaga gigantesca. Ahora este comportamiento de histéresis no se restringe a este sistema, este sistema que estamos estudiando es un fenómeno ecológico general importante, ¿verdad? Que hay que considerar en el manejo de plagas. Y bueno, con esto termino esta clase. Muchas gracias.